expresando la plenitud de Dios. Colosenses 2, 9, 10. Dice la Biblia: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra traducción dice: si vosotros tenéis a Cristo, lo tenéis todo. Pues él es la cabeza, la potestad suprema sobre cualquier principado y autoridad. Y cuando tengamos a Cristo y vivamos como Cristo, vivamos conforme Jesús, el Cristo, vivió en la tierra, lo demás se nos va a ser añadido. Y ahí tenemos que entrar. Cuesta, hermanos, cuesta. ¿Por qué cuesta? No porque sea difícil. No es difícil. Jesús dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. No cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque esta mente, la que nos gobierna, y no debe ser así, está lleno de ideas, de argumentos, de costumbres, de heridas, de resentimiento, de tanta cosa que nos impide que el Cristo que está unido a nuestro espíritu salga. Cuando digo el Cristo, digo el todo. El buen carácter, la buena personalidad. Eso, esta mente impide que salga. Y hablando escrituralmente, esta mente que está malograda, deteriorada, impide que el fruto del Espíritu que está dentro de mi ser salga. Fíjese lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? ¿Puedes repetir conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿En dónde están estas cosas? ¿En dónde están estas cosas? ¿En dónde están estas cosas? ¿En mí o en el reino de Dios? Están en mí, están dentro de mí. En ti están esas cualidades. Adentro está, adentro. Ahora, pon atención, está dentro. Es como una semilla. ¿En dónde está el árbol? Dentro de la semilla. Sí. ¿En dónde está el árbol? ¿Dentro de la semilla? Claro, dentro de la semilla. Porque si siembras esa semilla, ¿qué estás poniendo? Un árbol. Esa semilla se pudre y sale el árbol y puedes comer el fruto que tú quieras. Bien, así nosotros somos la semilla. Y lo hemos visto. Esa mente es la cáscara. Esa mente que tú traes desde que eras pequeñito. Por ejemplo, esa mente que te dice: tienes que odiar, tienes que vengarte. Eso está acá. Cuando te meten un puñete, tú métele dos. Eso está acá. Así nos metieron. ¿O no es así? ¿O no es así? Sí, eso está en nuestra mente. Todo lo malo que hemos traído está en nuestra mente, hermano. Y para que esas cualidades, fruto del Espíritu que están dentro, salgan, eso tiene que podrirse. ¿Sí? No todos los hombres pegan a sus mujeres. No todos los hombres pegan a sus mujeres. Hay mujeres que pegan a sus maridos.
Pero ¿qué cosa hay acá en la mente del hombre que pega a una mujer? Hay resentimiento quizás hay maltrato, quizás hay traumas, quizás hay venganza, y cree que meter un manazo a la mujer es normal. Eso creemos. Mi esposa lo ha dicho y yo lo hice. Yo hasta ahora sigo sanándome, hasta ahora se sigue pudriendo en mi mente eso. Ok, pero eso no es tu problema, es mi problema. Yo maltraté mucho a mi esposa. No, pero quizás hay alguno aquí que sea así, ¿no? No sé, Dios nos libre. Pero ¿qué te digo? Es que eso está aquí en la mente. Ha sido almacenado en mí, te voy a decir mi caso en todo caso ya. Entonces, ante un ser débil reacciono. Y hasta ahora me sigue esa afrenta. Sí, se maneja con la mirada. Por eso, mira, estoy hablando de la composición de la cáscara. ¿Sí? De la mente, la cáscara. ¿Está comprendiendo? Esa cáscara tiene que podrirse para que salga ¿qué cosa? El fruto que está dentro, el fruto del Espíritu que está dentro. Entonces, en la mente está eso, derivado por resentimiento, por trauma, quizás violaciones, a saber qué nos pasó de pequeño, y cuando ya estamos grandes, somos los guapos, así. Aquí está mi esposa. Se reía con alguien, ¿por qué te ríes? Y flácata, manazo. O no llegaba a la hora, ¿por qué no? Tiene que ser a la hora. Y yo actuaba bestialmente. Me causó mucho dolor. Y yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Soy el testimonio vivo de lo que el Espíritu de Dios puede hacer dentro. Pero ¿sabes una cosa? Tiene que podrirse. Tiene que podrirse. Y fatal, porque no solamente es la mente, sino que también tus emociones están malogradas. Tu voluntad está deteriorada. Esas cosas tienen que podrirse, tienen que deshacerse. Y la única forma para que eso sea destruido en nosotros es usando el dolor. Nos duele. Nos va a doler. Ahora mismo estoy sentado con mi esposa y para la radio están con la violencia familiar, ¿cierto? Y plácata, la afrenta. Y dicen los hombres que pegan a las mujeres es porque no tienen capacidad para pelear con un hombre. Son cobardes, porque ante un hombre no le agarran a golpes, solamente a la mujer. ¿Y tú sabes cómo me afecta a mí eso? Y no porque me recuerde de mi vida pasada y te he atado a ellos, no, sino porque yo viví esa vida. Entonces, esa cáscara que tiene que podrirse para que estas cualidades salgan. Ahora, yo no soy el hombre, no, yo aprendí a ser tolerante. Así es, a mí no me interesa. ¿Quién puso la hora? Lo puso el mundo. Ponga atención. La humanidad puso el tiempo, pero Dios no puso el tiempo, desde luego que sí, pero la humanidad acondicionó, la sociedad de consumo lo acondicionó. La hora es la hora, antes de la hora no es la hora, después de la hora tampoco. Dicen, de ahí viene del imperio, ¿no? Tiempo es oro. El tiempo es oro. Mira, uno vive, perdona la expresión, yo he vivido así, como perro envenenado. La hora, vamos, molestando a mi esposa, a mis hijas, vamos, tengo que empezar. Entonces vamos a ser impuntuales. ¿Y qué si Dios quiere que seamos impuntuales? No, pero por respeto a la gente, por respeto a esto y por respeto a todo el mundo. Y te voy a dar a entender mejor con esto. ¿Cuándo sabes tú que tal médico es bueno?
Cuando te has enfermado y te dio una buena medicina, ¿cierto? ¿Cuándo te sale la templanza? ¿Cuándo te sale la tolerancia que está dentro? Cuando te encontraste con gente impuntual, con gente que te falló, con gente con esto. Entonces tú dices, verdad, yo pertenezco al reino de Dios, ya no voy a reventar. Dios sabe lo que hace. Cuando hayamos expresado esas cosas, escuchen bien, recién podemos decir, estoy en el reino de Dios está en mí. ¿Comprendió o no comprendió hasta ahí? Pero para llegar a que eso se exprese, tenemos que pasar por el proceso del conocimiento de Dios. Ya nosotros, dice la Biblia, tenemos a Cristo. Cuando dice tenemos a Cristo y lo tenemos todo, quiere decir que todas aquellas cualidades, fruto del Espíritu, están en nosotros. Si usted lee eso, cuando esas cualidades dicen que es el fruto del Espíritu, es la característica de Cristo. Eso está dentro de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, por favor, comprenda. Si nos hemos arrepentido y si hemos creído y aceptado a Jesucristo, esas cualidades ya están en nosotros. Ya están dentro de mí. Por lo tanto, yo tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo bondad, tengo fe, tengo mansedumbre, tengo templanza, tengo eso dentro, pero hay un problema. Tiene que manifestarse. Por eso es que si bien estamos completos en Cristo, no nos falta nada de eso, quiero que lo sepa. A usted, si nació de nuevo, no le falta nada de eso. Aquí hay un problema bien grande. Hay muchos que todavía siguen expresando todo lo contrario a los frutos del Espíritu, porque no creen, habiendo nacido de nuevo, no aceptan que ya está eso adentro. O quizás algunos quieren, pero quieren seguir a Cristo a su manera. Y no le va a funcionar nunca. Sí. Jesús se encontró con mucha gente que quería seguirle y Jesús le ponía condiciones. ¿Quieres seguirme? Anda, vende tus bienes y repártelo a los pobres. Se fue, no quisieron seguir. ¿Quieren seguirme? Pero Señor, yo tengo que enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y siga. O sea, es que no se trata de decir, yo soy seguidor de Cristo. No. Seguir a Cristo implica renuncia, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, renuncia. Si hemos renunciado aún a nuestra propia vida, eso está dentro de nosotros. Créalo. Y a partir de que está eso dentro de mí, empiezo yo a tener el conocimiento de Dios, eso va aflorando, eso va saliendo automáticamente. No tienes que hacer nada. Por eso es que estamos completos en Cristo. Y en Colosenses 1:28, el apóstol dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tienen la responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios a través de la palabra, ¿sí?, perfecciona a la gente a través de la enseñanza. Y es a través de la enseñanza, es a través de la exhortación. Exhortación no quiere decir llamar la atención, por si acaso. Es alentar. O sea, a través de dar aliento, a través de enseñar, es como eso que está dentro se va a ir perfeccionando ante la vista de los demás. Ya no serás el aburrido. Ahora vas a hacer uso del amor. Ya no vas a ser tan rígido. Ahora haces uso del amor. Ya no vas a ser tan ansioso. Haces uso del amor.
¿Estás comprendiendo? Pero es el proceso de, si cabe la expresión, de capacitación y de enseñanza lo que nos va a llevar a madurar y poder expresar la plenitud de Dios, que es Cristo Jesús. Leíamos, primero 1 Timoteo 3:16. Leíamos 1 Timoteo 3:16 y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Un momentito ahí. Siempre hemos dicho Dios es espíritu porque la Biblia lo dice. Y Dios necesitaba tocar esto, ¿cierto? O sea, eso era para entender que Dios se hizo humano en Jesús. Y recuerda que el deseo de Dios era hacer el hombre a su imagen y semejanza. Por eso es que creó al hombre. Y a su imagen lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Crea al hombre según su imagen y semejanza, dice la Biblia, pero el hombre, Adán, falló. Y la imagen verdadera, la imagen final, que es Jesús, viene a esta tierra. Siendo Dios, se hizo humano. Y se hizo humano, ¿para qué? Para darnos ejemplo de qué. De que sí se puede ser libre. Hay un término que la teología lo usa y no lo voy a usar. A propósito, yo le he rogado a Dios y le ruego a Dios que no me dé la oportunidad de hablar términos teológicos, porque lo que vivimos nosotros no es religión ni teología, es un estilo de vida. La teología malogró la difusión del reino de Dios en esta tierra, mi querido hermano, mi querida hermana. Y lamentablemente, unido a la religión, fueron los grandes adversarios para que el reino de Dios no se exprese a través de la humanidad. Dios se hizo humano, se hizo carne, para que podamos ser libres de toda opresión, de toda esclavitud. Hebreos 9:26, de tal manera que podamos disfrutar la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Mejor dicho, podamos vivir como Cristo. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario, ¿qué cosa? Padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿qué dice? En la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio, ¿qué cosa? Dice, en la consumación de los siglos. En esa consumación de los siglos, predominantemente la ley se imponía, y fue allí donde se acabó el proceso y entró a plenitud, si valga la redundancia, la plenitud de Dios, o sea, Cristo. Pero ¿para qué se presentó Cristo haciendo un sacrificio una sola vez y para siempre? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para quitar, ¿qué cosa? De en medio, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hizo Cristo en la cruz? ¿Qué cosa hizo? Te pregunto, si quitó de en medio el pecado, ¿ahora en dónde se encuentra el pecado? A ver. Tenemos que creer lo que dice la Escritura. Y tenemos que ponerle mente. Si dice, con un solo sacrificio, dice, se presentó una vez para siempre. ¿Sí? ¿Por el sacrificio de qué?
de sí mismo, de él mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿En dónde se encuentra el pecado ahora? ¿En dónde se encuentra el pecado ahora? ¿En dónde se encuentra el pecado ahora? ¿Ah? El pecado se encuentra en aquellos que no aceptan lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Y en nuestros miembros, ¿qué cosa hay, pastor? Es la ley del pecado, que es otra cosa. ¿Está comprendiendo? O sea, todo aquel que no acepta y recibe a Jesús todavía sigue perteneciendo a una vida pecaminosa. Yo me sorprendo mucho cuando escucho que alguien desde un púlpito dice: nosotros somos pecadores, hermano. ¿Cuál pecadores? Si Cristo quitó el pecado de en medio de nosotros. ¿Hay alguien que recibió y aceptó a Jesucristo? ¿Hay alguien aquí que es hijo de Dios? ¿Hay alguien aquí que es integrante del reino de Dios? Entonces en ti no hay pecado. Es inconcebible que en el reino de Dios esté el pecado, cuando la Biblia dice que Jesús con un solo sacrificio quitó de en medio el pecado. ¿Está comprendiendo? Seguiremos pecando, no aunque nos llamen perdidos, sino mientras no crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? ¿Por qué? Porque en este cuerpo que todavía no está transformado, ahí está la ley del pecado, que es muy diferente tener la naturaleza pecaminosa, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Por lo tanto, Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué cosa? ¿Qué tomamos de su plenitud? Plenitud, ¿qué quiere decir? Completo, lleno, ¿cierto? Si estamos en Cristo, estamos como completo, lleno. Y de esa plenitud nosotros tomamos gracia sobre gracia. Oiga, ponga atención. Yo estoy en Cristo, estoy completo, pero ahora tengo que expresarlo. Entonces voy tomando gracia sobre gracia. Pero implica responsabilidad. Y para eso es necesario que la gente, los integrantes del reino se reúnan para ir aumentando en conocimiento de Dios. Más conocimiento de Dios, más gracia sacas de la plenitud. Más conocimiento de Dios, más gracia sacas de la plenitud. Más preguntas, más te satisfaces y más gracia sale. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? El reino de Dios se va a manifestar. Las demás cosas no serán añadidas. Dios ya nos dio todo, hermano. Dios ya nos dio todo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad para que eso se haga visible? Mía, de nosotros. Así es que no es que Dios quiere que seamos pobres, no. No es que Dios quiere que seamos por allí humildes sin tener nada. No, hermanos, esa es la mentira más grande de la religión. Esa es la mentira más grande de la teología que se sembró, hermanos. Porque si nosotros estamos en Cristo y diciendo la Biblia que estamos completos y diciendo la Biblia que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, hermanos, tiene que cumplirte lo que dijo Jesús, y todas estas cosas te serán, ¿qué cosa? Añadidas. No hay nada más que hacer. La gracia que recibimos fue la salvación de la ley. Fíjate, vamos a contemporizar un poco con la gente que estaba en el primer siglo. Imagínate tú al apóstol Pablo vivo, ¿sí? Imagínate tú al apóstol Juan vivo y escribiendo y mandando las cartas a las iglesias. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo vivió esa gente en su relación con el pecado cuando leyeron la carta de Hebreos 9:26? ¿Cómo vivieron ellos pensando sobre el pecado? Hebreos 9:26. Cuando leen esta parte y dicen:
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cómo crees que se sentían eso cuando leían esa carta? ¿Cómo se sentían ellos? Felices, libres de qué? Libres de culpa, libres de qué más? De pecado, libres de qué más? De condenación, libres de qué más? De maldiciones. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué alegría! Somos libres del pecado por Jesús. Y aquí nadie se alegra. Estamos hablando ahí nomás, ¿eh? Pablo, el escritor de los Hebreos, escribe y dice: Jesús se presentó una vez, hermanos, para siempre, y ha quitado el pecado de en medio. ¡Ah, qué tal noticia! Si ya no hay el pecado reinando en ti, entonces, y crees eso, te va a ser más fácil no pecar. Te va a ser más fácil no volver a golpear a la mujer. Te va a ser más fácil no responder mal. Te va a ser más fácil no ser intolerante. Te va a ser más fácil no ser grosero. Te va a ser más fácil ser responsable. ¿Por qué? Porque todo eso que te he dicho involucra pecado. Pero si tú sigues creyendo que eres un asqueroso pecador y que también cantas al Señor, imagínate la dicotomía que hay ahí. No puede darse. Esta gente vivió con ese entendimiento. Y en la cruz, dice, con un sacrificio, una vez para siempre, ¿sí? Allí se dio el escenario de la plenitud en persona. Y cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, ¿sí? Allí Él nos hace entender que todo estaba lleno en Él y que todo aquel que cree en Él y le recibe, entra a una dimensión de vivencia en base a consumaciones. Consumado es. Te pregunto una cosa ahora. Si Él consumó por cumplimiento, ¿cómo naciste tú en esta tierra? ¿Naciste pleno? ¿Naciste pleno? ¿Naciste sin pecado? ¿Sí o no? Él quitó el pecado, nacimos plenos, pero nos faltaba aceptarlo, nos faltaba creerlo, como hay muchos que todavía están peleando, porque Él reconcilió, ¿sí o no? Lo vamos a ver más adelante. Y después que Él muere, se acabó toda cosa por hacer, mi querido hermano. Ya nada en el campo espiritual ante Dios teníamos que crear, hacer, ni inventar. Lo único que tenemos que hacer ahora nosotros y la gente que no conoce estas cosas y que está esperando que vayamos a decirles, es disfrutar lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. ¿Estás comprendiendo o no? El problema es que como no hemos entendido, no podemos decirle a la gente. ¿Qué hace la religión? La religión le manda a hacer cosas cuando no hay nada más que hacer, porque en la cruz del Calvario se completó. La plenitud llegó a su punto final. ¿Por qué? Plenitud quiere decir que nací consumado, nací perfecto, nací completo. Plenitud, mi querido hermano, no es consumar. Plenitud es consumado. Cuando dijo consumado es, ¿qué estaba diciendo? Se acabó todo. La plenitud no admite repetir otro proceso igual. Se completó, se llenó, se satisfizo
consumado es. Plenitud significa que no hay nada que hacer, ni esperar, ni cumplir, sino disfrutar. Nacimos para disfrutar la vida abundante espiritual. ¿Lo cree o no lo cree? Para eso hemos nacido. Y si hemos nacido de nuevo, con mayor razón todavía, mi querido hermano, mi querida hermana. Mira, en lo natural, en la vida humana, ponga atención, en lo natural. Ahora usted va a trabajar, ¿sí? Tiene que hacer, tiene que moverse, tiene que impulsarse. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar las riquezas materiales. Pero en asuntos espirituales, estamos completos, estamos plenos solamente para disfrutar. Y te digo con este ejemplo. Tenemos que grabarnos esto, nuestro corazón, hermano. Mira, hermanos, todos aquellos hermanos que entraron a este entender en el primer siglo, entraron a reinar estando vivos. Hay algunos que conocen aquí de historia, la historia de la iglesia. Cuando se iban al circo romano a morir, ¿cómo iban ellos? ¿Cómo iban ellos? ¿Llorando? Se iban gozosos. ¿Qué estaban sacando? El fruto. Estaban disfrutando el fruto del Espíritu. ¿Estás comprendiendo o no? Ellos no tenían que hacer nada, vivían esa plenitud. Por eso es que el apóstol les escribe, estad siempre gozosos. Si ellos entendieron, verdad, pues yo tengo gozo, tengo el Espíritu del Señor. La gente del primer siglo vivió en ese entender, mi querido hermano, mi querida hermana. Y de ese entender de plenitud, no podían bajarse. Si nosotros entendemos, no podemos bajar de nivel. No podemos bajar, hermanos, a hacer ritos, ceremonias evangélicas o católicas o las que sean. Debemos mantenernos en esta altura de plenitud de vida. ¿Sabes por qué? Porque somos reyes, reinas de Dios, nuestro Padre. ¿Están comprendiendo o no están comprendiendo? Así es que olvidémonos de ayunito, de vigilia, de tantas cosas para disfrutar la vida plena. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús.